La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Nos estaba recordando Sheila Valdés, nuestra productora, de que la última vez que estuvo con nosotros fue allá por marzo del 2021. Luego de las elecciones de febrero de 2021. Nuestro invitado de hoy, ¿quién es, Diana Verónica? Aquí está ya con nosotros Miguel Ángel Cardosa, bueno, más conocido por ser ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero la verdad que Miguel Ángel pues tiene una larga carrera en la administración pública, fue procurador general de la República. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Diana Verónica, Tony, muchas gracias. Muy amable por la invitación, realmente siempre un placer compartir con ustedes los micrófonos en un tema que siempre es apasionante, el tema de las elecciones, que tiene que ver con cuestiones políticas y cuestiones que inciden en la vida nacional, así que muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bienvenido, y es que lo hemos invitado, bueno, hay muchas cosas flotando ahorita, están ahí pendientes de resolver en el tema electoral, como previo a las elecciones generales del 2024. Recuerdo dos cosas. Primero, ha dicho el Tribunal Supremo Electoral que necesita tener un sistema de auditoría del voto electrónico. Y lo otro es que fue el magistrado Noel Orellana quien dijo que podrían llevarse a cabo las elecciones en 2 jornadas. Sí. Y usted me recordó que ya hemos votado así. Eso, sí. ¿Cuándo fue? En el año 2009, para la elección, cuando Mauricio Funes quedó presidente de la República, ocurrió lo mismo. Que esto ocurre cada 15 años, que con el sistema electoral que tenemos, cada 15 años se juntan todas las elecciones. Uh-huh. En esta ocasión hay una adicional que van a tener que realizar, que es la elección del Parlacen también. O sea, hoy van a haber 4 elecciones en esta oportunidad. 2024. En el 2024. Entonces, ese es lo primero que el tribunal tiene para planificar sus elecciones, ver a qué evento vamos. Este evento tiene esas características. Además de tener tantas elecciones, se introduce el tema de voto del exterior, que si bien es cierto, ya lo tenemos, ya lo hemos hecho en 2 elecciones presidenciales, hoy vamos a una tercera ocasión y por disposición de la Sala de lo Constitucional, ratificado por la Asamblea Legislativa, hoy además se va a votar voto desde el exterior para elecciones municipales y para elecciones de diputados. Eso le pone otro componente adicional. Y sobre todo porque ya se definió, ya se dijo que se va a votar por internet. Lo cual pues es una buena oportunidad desde una perspectiva técnica del tribunal, que sin duda el tema informático, el tema tecnológico cada vez va tomando más terreno y las elecciones no son la excepción. Entonces el tribunal ya no se puede, diría yo, resistir a introducir más tecnología, y esta es una buena oportunidad porque es un padrón de votantes específico. Probablemente ande ahí por los 500,000, 700,000 salvadoreños en el exterior que quieran que se inscriban para votar. Entonces, en ese grupo pequeño se puede montar el sistema de voto por internet y que es más fácilmente verificable, no los 5 millones de votantes locales, que es un poco más complicado. Entonces, esta es una buena oportunidad para llevar adelante. O sea, que si usted fuera magistrado actualmente del Tribunal Supremo Electoral, lo ve completamente viable. Justo, obviamente hay que cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y al final del día, Miguel Ángel, el tema del voto del salvadoreño en el exterior ha sido un tema que la logística es la que no ha permitido que se desarrolle de la manera ágil que necesitaríamos. Sí. Y ciertamente hay que decirlo también que hubo en todos los momentos cierta falta de voluntad también para abrir totalmente el espacio a los salvadoreños en el exterior. Si hacemos memoria de cómo surge ese derecho, que se le viene reconociendo al salvadoreño en el exterior por las condiciones específicas que tiene nuestra diáspora.
En el caso nuestro, no solo son activos, participan activamente, vienen, comparten en comunidades, hacen organizaciones, ayudan, sino que además tenemos esa cantidad de dinero que viene, el concepto de remesas, que es fundamental para el país. Que es uno de los 2 pilares que mantienen la economía nacional. Lo cual justifica, desde luego, que le reconozcamos con toda validez su derecho. Desde el momento que esos salvadoreños tienen derecho, y si tienen un DUI, tienen derecho a votar. Entonces hay que reconocerles esa facultad que tienen los salvadoreños del exterior. Y si no es precisamente por el expresidente que acabamos de mencionar, Mauricio Funes, que se comprometió con la diáspora y que impulsó desde el Ejecutivo en el 2009, 2010, que se llevara a cabo el voto, le delegó precisamente en una persona que era una de sus brazos más importantes, el fallecido Hato Asbun, que fuera él el que impulsara esto. Él creó con su equipo que tenía de la Secretaría de Gobernabilidad, con Tono Morales, con Pedro Monterrosa, fueron las personas que desde ahí empezaron a impulsar. Y si no es que desde el Ejecutivo, de Casa Presidencial, se les llamaba a los del Tribunal Supremo Electoral, a los de Cancillería, a los del Ministerio de Gobernación, a los del RNPN, si no es porque el llamado venía de Capres, yo creo que no se hubieran facilitado las cosas. Pero ese impulso llevó a cabo que Cancillería estuviera de por medio, que son fundamentales en este tema, porque realmente quien conoce a la diáspora debe de ser el Viceministerio Salvadoreño del Exterior, porque son los que tienen contacto con ellos y los conocen. Y digo que es importante que los conozcan, porque muchas veces decimos fácilmente, no, que vayan a votar a los consulados. Sí, pero en aquel tiempo no era fácil, porque no todos estaban documentados, y entonces había mucho riesgo. Entonces quien conoce decía, no, mejor no hagamos esto. Y por eso es que se inclinó desde el primer momento a que fuera voto por correspondencia, precisamente por la dificultad que tienen, sobre todo los salvadoreños en los Estados Unidos, porque el 96% de la diáspora está en los Estados Unidos. El 96% de las personas que van a votar están en los Estados Unidos. Entonces, eso era fundamental. Se contrató, gracias a ese impulso de Capres, una consultoría que apoyó Naciones Unidas, y la consultoría precisamente desarrolló ese mecanismo de la facilitación de cómo llevar adelante el voto desde el exterior. Y después a mí me tocaba aplicar, porque desde el tribunal me tocó hacerlo, y no solo si estuviera ahora lo impulsara, sino que desde aquel momento lo quise impulsar, pero no hubo esa voluntad para que se hubiera voto desde el exterior por internet, que están los mecanismos para hacerlo. El tema de la desconfianza siempre estuvo presente. A eso voy. Sí. Porque, bueno, lo llamamos voto electrónico, pero es por internet, y todavía no han definido si va a ser a través de ingresar a un sitio web, bajar una aplicación. Hay muchas cosas que todavía están en el aire. Llegar a un consulado todavía. ¿Quién va a auditar y a certificar que la voluntad del salvadoreño en el exterior se vea reflejada en el mundo digital? Sí. Y lo otro, si no mal recuerdo, están autorizados los DUIs vencidos. Ese es otro punto, sí. Para los salvadoreños en el exterior. Sí. Bueno, en principio... Votar con DUIs vencidos. En principio, si es por internet y conociendo la realidad de los salvadoreños en los Estados Unidos, no todos los salvadoreños en los Estados Unidos, a pesar de que sabemos que muchos tienen muy buenas condiciones económicas, no todos tienen la facilidad de tener una computadora en su casa para entrar y bajar un sitio web y poder entrar. Pero sí, la mayoría tiene teléfono, la mayoría tiene tablet, y entonces es preferible utilizar una aplicación que desde ahí ellos puedan ejercer el voto. Claro, si vamos a votar en el exterior, hay ciertas condiciones que deben de ser garantizadas. Primero, se debe garantizar la identificación del votante, que estar seguro que quien está votando es el titular del documento de identidad. Hay que hacer un padrón. Hay que hacer un padrón. Lo primero es hacer un padrón. Sin duda, o sea, tenemos un registro de electores desde el exterior, tenemos un registro electoral, pero esos no todos van a votar, van a tener que hacer una especie de censo o una especie de inscribirse para poderle dar un vínculo o poderle dar una clave con la cual podamos identificar a la persona. A ver, y este registro se genera un padrón. Pero este registro tiene a los salvadoreños legalmente establecidos en los Estados Unidos, en el exterior. A los que tienen DUI.
solamente a El los que que ha sacado tienen DUI en el exterior. Con dirección en el exterior. Ajá. Con dirección en el Porque hay exterior. muchos salvadoreños, Miguel Ángel, Que mantienen su dirección de aquí. exacto. No, ellos están en el padrón nacional. Ellos tendrán que venir aquí. Tendrían que venir, exacto. Siempre vienen, ellos siempre les gusta. Ok. Toman su avión y ven a la familia, O sea, aprovechan. es viable. Sí. Es viable que se mantenga el voto del salvadoreño en el exterior con DUI de dirección en El Salvador. Sí, ellos seguirán votando aquí. Ok. Ellos sacan su DUI y deciden mantener la dirección en El Salvador porque saben los que les interesa Es el votar, pretexto para viajar. es un pretexto para viajar y Ajá. viene. Ok. Y ahí por ahí se puede generar un mecanismo interesante que lo vi yo en Panamá, por ejemplo, que Panamá implementó el voto desde el exterior por internet. Lo hizo por internet en las elecciones del 2019, fueron las elecciones. Lo implementó. Pero además lo hizo de manera anticipada, de tal suerte que el panameño en el exterior votó y 4 días antes de las elecciones se cerró el voto del exterior y se generó un nuevo padrón de los que no habían votado en el exterior y pusieron a disposición de los panameños el día de las elecciones un padrón para que aquel que quisiera venir, que no había podido votar por internet, pero que quería llegar a Panamá, que lo hiciera, aunque viviera en el extranjero. Entonces se les facilitó las cosas. O sea, porque muchos les gusta venir, aprovechan esos días para visitar a sus familiares y no hay que negarles la posibilidad de que puedan votar. Lo otro es que, decía usted, para la votación donde ganó Mauricio Funes, ¿tú te acordás? O sea, fuimos dos veces. Fuimos 2 veces a votar. Fuimos, ¿qué? Coincidió la votación. Con un fin de semana. No. Fueron, En el mes de febrero se votó para diputados y alcaldes. Votamos primero para diputados y alcaldes. Un domingo, diputados y alcaldes. Sí, un domingo de febrero. Y luego, un mes después, un domingo en marzo, votamos para la presidencial. La presidencial fue sola. La de diputados y alcaldes se hizo por separado. Para darles un dato, en esa ocasión gana Norman Quijano, gana la alcaldía de San Salvador, el dato que yo tengo más preciso en ese momento. Y esto tiene una incidencia de carácter político. En términos políticos. Incide absolutamente. Porque la gente dice, bueno, entonces ya fulanito o tal partido ya ganó aquí, entonces al otro le podemos dar en ese momento, en el 2009, ese fue precisamente el espíritu del salvadoreño. Durante muchos años, todas las elecciones posacuerdos de paz, siempre vimos un interés en el votante de equilibrar la Asamblea Legislativa. Siempre el equilibrio, nunca tuvimos alguien que dominara la Asamblea Legislativa. Eso cambió. ¿Hasta qué? Eso en cambió 2019. Cambió en el 2019 y se ratificó en el 2021. ¿Cuáles pronósticos? Cambió ese esquema. Entonces, en ese momento, probablemente así pensó el salvadoreño. Si ya Arena ganó la alcaldía de San Salvador, además veníamos ya cargando los 20 años de Arena, ya la gente estaba ya un poco, y se vio la oportunidad de darle al frente para que gobernara, y la población votó por el frente. En una votación ciertamente cerrada, no tan holgada, pero sí fue evidente que la población se inclinó por darle el voto al FMLN. Eso ocurrió en el 2009 y ahí ocurrió esa separación. El análisis político, lo que hacen los políticos en este tipo de votaciones es que generalmente la figura del candidato a presidente y la figura de la propaganda para la presidencial es tan avasalladora que se lleva de encuentro a las otras. Entonces, por eso es que los políticos se inclinan mejor, en esas circunstancias, mejor separarla. Aunque nuestros vecinos, Panamá, Guatemala, Honduras, hacen una sola elección de todos, eligen todo de una sola vez. Un solo gasto. Cada 5 años hacen un solo gasto, ahí eligen todo. Entonces, ahí se da un análisis de carácter político y técnico de parte del tribunal, que el tribunal verá cuál elecciones maneja mejor, cómo le viene mejor votar, si de esa manera o de una sola vez, si van a ocupar todos los equipos. Ellos lo tienen que pensar, porque en este momento que el tribunal ya tiene tecnología en mesa, que significa que que van a montar que 10,000 juntas receptoras de votos, hay que mover 10,000 equipos en todo el país. Y ese es un movimiento logístico importante. Que así pasó 2021. 2021, que ¿verdad? introduce la tecnología en mesa. Ajá, entonces ya no tuvieron que llenar, Tony,
el acta a mano. La famosa acta, sino que ya el software Sí. leía y mandaba al centro ¿qué? Sí, de donde de se información, recaba o sea, todo. el centro recaba información, porque de una sola vez se imprime el acta en la mesa y ahí la firman todos y le dan copia a todos los partidos del acta, todos tienen su copia y simultáneamente cuando le da a enviar, el mismo secretario de la mesa está mandando la información al CNPRE, al Centro de Información, donde se recoge toda la información. Entonces, automáticamente se están recibiendo por las dos vías, porque el acta siempre le llega al Tribunal Supremo Electoral. Claro, y cada partido y cada miembro de la Junta además se queda con su copia. Aquí está el doctor Rolando Álvarez. Dice, sí, ¿cómo no? El mismo desarrollador del archivo Wallet, dice aquí. Lo que pasa es que aquí la pregunta del millón... Ese es otro punto, Miguel la empresa. Van a necesitar una empresa. A ver, es quién hace el software para la votación desde el exterior utilizando la tecnología, vía internet, como usted lo ha explicado, pero quién da fe de que de ese voto es válido, que votó por ese partido político o por esa persona. Con que los gringos acaban de estar complicados. Donald Trump impugnando votaciones y ellos marcan con hoyitos unas fichas. Las IBM. Sí. Todavía, entonces Sí. Es como... No, pero no todos los estados tienen la misma. En varios estados hay voto electrónico. Ya hay voto electrónico. Sí, en varios estados tienen voto anticipado. De allá depende del estado, pero sí, efectivamente hay problema. Ahora, si vemos, porque estamos discutiendo este tema como un reto que tiene el tribunal, pero hay otros retos también que tiene el Tribunal Supremo Electoral. El primero para mí es, después de definir que está frente a un complejo sistema electoral, porque son 4 elecciones, está también el tema de la confianza. O sea, el árbitro electoral tiene que trabajar para generar confianza en la población. Y ese es un reto fundamental que se hace a través de campañas publicitarias, se hace a través de estar generando información, y una de ellas es precisamente cómo se van a hacer estos mecanismos. Eso es importante que la población lo sepa. Yo entendería que en este caso van a tener que contratar una empresa que haga el tema, o si ya el tribunal se pone de acuerdo y con los equipos técnicos, porque cada magistrado pone su equipo técnico, tiene sus gente de confianza, informáticos, o ellos lo van a hacer, o lo hacen ellos entre los 5 magistrados, o contratan una empresa. En todo caso, en cualquiera de ellos, se debe hacer valer la disposición constitucional que obliga, que le da el derecho a los partidos políticos de vigilar todo el proceso electoral. O sea, desde que empiecen a contratar las empresas y ya la empresa venga aquí, deben invitar a los representantes de los partidos políticos contendientes, y cada quien debe poner su técnico informático para conocer cómo se va trabajando. Además, como hablábamos fuera de micrófono, se puede, y porque ya andan aquí cerca gente de la OEA, gente de Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas recientemente ha estado en una visita que viene como a detectar las necesidades que está en el tribunal, y se lleva un folder a discutir allá con la gente de Washington, y probablemente venga alguna ayuda de Naciones Unidas. Y una de esas puede ser acompañamiento en estos procesos, que además Naciones Unidas o la OEA garantice, a la par de una empresa externa, que se está desarrollando un proceso que técnicamente es confiable, y que además se garantice sin duda una auditoría posterior, que se haga una auditoría posterior. Lo que acabamos de platicar, que entre en la mesa la JRB emite un acta y además envía la información, eso permite hacer una buena auditoría y contrastar si efectivamente los datos que publicaron en esa noche son los mismos datos, coinciden con los datos del acta. Eso se puede hacer fácilmente, pero ciertamente se necesita voluntad y financiamiento, se necesita presupuesto. Estamos hablando que de la empresa que va a desarrollar el software para hacer el voto por internet, estamos hablando de otra empresa que audite, sí. Y estamos hablando del acompañamiento de organismos internacionales junto con esta empresa auditora, sí, que den fe de el voto que ha desarrollado vía internet la empresa original. Y yo le agrego también que el árbitro nuestro
también empiece a generar condiciones de confianza para que la población esté segura que el tribunal va a llevar ante elecciones transparentes. Algo. ¿Por qué el comentario, Miguel Ángel? No, porque es fundamental, es que ¿para qué el tribunal hace campaña publicitaria? Lo hace para promocionar el voto, pero también para que generar condiciones de confianza en la población. Es que si la población no tiene confianza en el árbitro electoral, ¿en quién va a tener confianza? Entonces, eso es fundamental que lo haga. Y ahora hay otro reto importante, el manejo de las redes sociales. También ahí el tribunal debe tener ya mecanismos, debería estar trabajando mecanismos, por ejemplo, de respuesta en temas de fake news, que es bien común en redes sociales en épocas de elecciones. Si ocurre siempre, ustedes todos los días leen aquí noticias que son falsas, en el tema electoral ya no se diga, o sea, cada vez que juega la selección, que hay un temblor o que tenemos elecciones, siempre la gente se vuelca. Hay que estar chapodando por llamar. Viene el niño, ¿cómo es el niño que llora? ¿Cómo? Sí, hay que estar chapodando las noticias. Estar chapodando, sí. Y eso ya, el tribunal debería tener un sistema ya. Nos acaba de pasar ahorita con la lista Engel, es decir, andaba circulando y lo que dijimos aquí en Diana Verónica y Tony es, miren, ahí anda eso, no lo podemos corroborar. Sí. Porque ahí no es oficial. Y todavía no es oficial. Todavía no es oficial, correcto. Sí. ¿Verdad? Entonces. Mientras tanto ya se dijeron de todo. Sí. Ajá. Sí. Y es hasta que un diputado dice, sí, me acaban de quitar la visa, que uno contrasta y dice, bueno, vea. Por lo menos a él. Ajá. A él sí. Y eso me hace recordar algo, Miguel Ángel. Usted acaba de decir, a ver, aquí el tema neurálgico, además de la logística, es la confianza. Y entonces dice usted que pueden venir organismos internacionales a acompañar a esta empresa de auditoría para dar fe de que se ha respetado la voluntad. Ok, y menciona a dos organizaciones, a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Sí. Pero yo le voy a poner un ejemplo, se me vino a la cabeza. La OEA creó las CICIES a solicitud del presidente de la República. Y las relaciones, o al menos la narrativa que hemos escuchado del presidente de la República y quienes lo apoyan hacia la OEA no es positiva. Sí, yo menciono la OEA porque la OEA tiene una amplia carrera durante todo este tiempo electoral, de acompañamientos electorales. Bueno, aquí viene una misión de la OEA. Siempre vamos, invitamos a que venga una misión de la OEA a observar, acompañan todas las elecciones, logran ellos financiamiento para tener misiones de observación electoral. Las MOE siempre tiene la OEA en todos los lugares donde uno ve, tiene una experiencia al respecto, al grado que ellos acompañaron a muchos procesos electorales en época de pandemia. Ellos sacaron un catálogo, unas recomendaciones de cómo hacer elecciones en pandemia, y además, por eso lo menciono específicamente, porque tiene un sistema de certificación de elecciones. Ellos certifican elecciones, tienen auditores certificadores de las elecciones, y ellos pueden hacer precisamente ese trabajo. Pero si las relaciones país con este organismo no son las mejores. Además se le han señalado cosas como, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones de Bolivia. Sí, hay mucha gente que dice que Evo Morales cayó por el informe que dio OEA. Entonces uno se queda, bueno, y después gana el candidato de Evo Morales, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, sí, duda ha habido. Duda, yo no tengo la menor duda. Acaba de decir el presidente Nayib Bukele en un tuit que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser. Queda claro que el Ministerio de Colonias de Washington, también conocido como la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser, dijo. O sea, la relación es buena. Sí, evidentemente. De hecho, no solo El Salvador, o sea, hay mucha gente que critica la posibilidad de que el secretario Almagro se pueda reelegir y algunos lo ponen en duda. O sea, eso, sí, así están las situaciones. Pero bueno, el tema es cómo, porque estamos mencionando varias organizaciones para que haya un esquema de confianza, para que la gente tenga confianza, porque lo peor que puede ocurrir, que es lo que más de alguna vez se los dije a ustedes aquí, cuando para las elecciones del 2019 se criticaba al Tribunal Supremo Electoral, decía, mire, estamos trabajando en crear elecciones confiables, que se respete la voluntad popular, para darle legitimidad al funcionario que se va a nombrar más adelante. O sea, por eso es que se tiene que generarse confianza, porque la población tiene que aceptar a las personas que resulten electas en condiciones de legitimidad y darle legitimidad al funcionario
Por eso es importante generar condiciones de confianza. Y creo que históricamente, con todo y todo, pues al final no ha habido una gran duda, vaya. Con todo y todo se ha respetado sí. la voluntad. Después de la firma de los acuerdos de paz, los procesos electorales han estado, apegados a la voluntad del pueblo. O sea, se han aceptado, porque aquí han habido cambios drásticos. En este país han habido cambios drásticos. Sí, han hablado hasta de fraude. Ajá. Sí, pero al final Pero se ha respetado la voluntad. Exacto. Y yo creo que los mejores ejemplos son 2019 y 2021. Sí. ¿Verdad? Correcto, sí. Porque el gane del presidente Nayib Bukele no lo esperaban de esa manera. Sí. Y las elecciones de alcaldes y diputados tampoco las esperaban de esa manera. Sí. ¿Verdad? Y las encuestas se equivocaron. Pero fue tan contundente que ahí no hubo duda. Exacto. No hubo duda, sí. Exacto. Eso es precisamente para el árbitro electoral. Un partido de 4-0 es el mejor marcador porque nadie cuestiona al árbitro. Fue tan contundente el gane que nadie pone en duda el papel del árbitro. Y se respeta la voluntad. Sí. Bueno, quizás el tema la gente no se lo esperaba. Sin embargo, se veía viniendo en algunas encuestas que el gane podía ser tan grande como eso. Además, datos como que en el 2018, donde el presidente Nayib Bukele ni siquiera había participado porque lo acababan de expulsar del FMLN, ya no era candidato a alcalde, pero si ustedes recuerdan, él en redes sociales hizo un llamado a anular el voto. Y si ustedes ven los datos del voto nulo en las últimas elecciones, en el 2018 hay un pico que hizo uno. ¿Y qué ocurrió aquí? O sea, quien analice en ese momento, dice, bueno, aquí hubo un personaje que hizo un llamado y la pues, gente la gente lo siguió. La gente lo siguió. Y era previsible que años después, un par de años después, lo estuviera eligiendo como presidente. Plinio Castillo dice a través de la transmisión de Facebook Live, independientemente del método, los salvadoreños en el exterior y en cualquier parte del mundo tienen derecho a votar. Absolutamente. Han sido la palanca económica que ha sostenido nuestra economía. Pienso que el voto electrónico es lo más viable. Eso sí, solo con DUI, aunque no se encuentre vigente. Bueno, que es lo que hemos estado platicando. Sí, ese es el otro punto. Hasta ahora la regla es que se vota con DUI vigente. Bueno, excepcionalmente ustedes recordarán que ya un mes antes de las elecciones la Asamblea se habilita para que los que tienen DUI vencidos solo para el proceso electoral. Solo para este proceso electoral. Eso ya lo hemos tenido. Ya lo hemos tenido, no sería nada extraño. Lo ideal es que el DUI esté vigente. Pero ya ha ocurrido eso, que se ha votado con DUI vencido. Hay otro elemento que podría suceder, está abierta la posibilidad a la luz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es que el actual presidente de la República sea candidato otra vez. El vicepresidente Félix Ulloa dijo que si un presidente quiere reelegirse, tendría que dejar de ejercer la presidencia 6 meses antes. Está estableciendo el abogado Félix Ulloa que si Nayib que además Bukele, es experto en temas electorales, hay que decirlo también. Hay que decirlo, que si un presidente quiere reelegirse, debe dejar el cargo antes. Debe dejar la presidencia antes de terminar porque la sala establece que deben cumplirse los procedimientos. Entonces, y estoy leyendo entre comillas lo que él dice, tendría que dejar de ejercer la presidencia porque no podría ser candidato y estar ejerciendo la presidencia. La sentencia no estipula plazos. Supuestamente tendrían que ser 6 meses antes de la finalización del periodo. Sí. Lo dejamos planteado, compañero, porque son las 8:20. Ah, vaya. Sí. ¿Te parece? Y bueno... así respira hondo, Miguel Ángel. tiene chance de pedir copia. Ya volvemos después de la pausa. Corre de la mañana. Café, noticias y buenas vibras. Diana, Verónica y Tony. Ay, las charlas aquí fuera del aire. Ay, aquí queremos arreglar el mundo, ¿verdad? No, pero muchísimas gracias, Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, porque lo hemos invitado esta mañana a analizar la situación actual, pues, de cómo se está preparando para el próximo proceso electoral a realizarse. Yo no sé si hay fecha para febrero o marzo del 2024 o todavía no. Yo creo que ya dijeron, pero no me acuerdo. Las fechas probables, el 3 de marzo del 2024,
fecha probable. Una primera jornada. Si deciden dividirla. Ajá. El magistrado solo lo expresó. Ok. Ya hay antecedentes, como lo decíamos, pero todavía no han asegurado eso. Podría ser en 2 Sí. jornadas, una para alcaldes y Sí. diputados y Parlacen, y la otra para presidencia de la República. Podría ser, sí. O podría ser una sola jornada para las 4 elecciones. Sí, la Constitución y las leyes no establecen ningún requisito al respecto. Lo único que tiene que tener presente el tribunal son los plazos constitucionales, que el 1 de junio tiene que estar tomando posesión un nuevo presidente. Cierto. Y el 1 de mayo los diputados y alcaldes. Solamente son los plazos. Por eso es que siempre se va haciendo por ahí por marzo. Para que haya tiempo de transición. Sí. ¿verdad? Y además, como en abril generalmente siempre está Semana Santa, entonces eso ahí se Sí, purgan que la todos gente los se vaya pecados. Ahí. ya. Se purgan todos los pecados de Semana Santa. Entonces, ya de ahí para allá ya. Hay que el agua del mar haga lo que tiene que hacer. Correcto. Bueno, dejaste Había planteado. quedado pendiente el tema Ajá, de, sí. yo no sé si Sí. la palabra correcta técnicamente es reelección, porque si ya la Sala de lo Constitucional abrió la puerta Sí. para que un presidente en el ejercicio pueda ser candidato a la siguiente elección, no necesariamente se garantiza que sea reelegido, Sí. ¿verdad? Sí, no Ujú. necesariamente. Son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas distintas. No sé cuál Sí. sería la palabra. Sí, Sí, porque reelegido es que continuar en el poder, Ajá. Sí. ¿verdad? Sin haber pasado, ¿Quién sin ejerce? haber dejado el poder. Si quien ejerce la presidencia puede presentarse como candidato Eso- para la próxima elección. Eso es lo que abrió la Sí, sala. eso es lo que abrió la sala. Y que el Tribunal Supremo actual ya lo avaló. Entiendo que algunos se han pronunciado, no todos. Sí. No todos, Roma. O sea, lo que dijeron fue que, porque sacaron un comunicado, Miguel Ángel, me recuerdo. que lo cuestionó. Sin el aval de Ajá. Julio Olivo. que lo cuestionó Julio Olivo, sí. Saludos Saludos a Julio. Olivo, Julio. ¿verdad? Personaje. Después nos acordamos de Julio. Sí. Él es muy singular. Sí. Pero ese comunicado decía que el tribunal iba a respetar la decisión de la Sala de lo Constitucional. Sí, así ¿Verdad? es. Porque las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplen. cumplimiento. Nos hicieron hacer planas. Las salas, Sí, porque sí, se las cumplen, sentencias de la sala se cumplen. sí. Ajá. Y lo otro es esta Sí. que abre el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, que dice, y para quienes no lo escucharon antes de la pausa, dice que el presidente Nayib Bukele, si quiere ser candidato, debe dejar la presidencia antes de terminar, porque la sala establece que deben cumplirse los procedimientos. Entonces, tendría que dejar de ejercer la presidencia porque no podría ser candidato y estar ejerciendo la presidencia. La sentencia no estipula plazos, supuestamente tendrían que ser 6 meses antes de la finalización del periodo. Eso es como los alcaldes, ¿verdad? Que los que buscan nuevamente ser alcalde se dejan su cargo unos meses antes. Sí, o como ya ocurrió casos de ministros que querían ser diputados, que tenían que renunciar a su cargo. Que tenían que renunciar a su cargo. O algunos lo que hicieron fue pedir permiso. Mejor dicho. Ajá. Ausentarse de sus labores para dedicarse a la campaña. Ajá. Ese es un tema que le va a meter presión al Tribunal Supremo Electoral. Además de todos los que hemos estado hablando aquí, de votos del exterior, que se juntan las 4 elecciones, generar confianza en el árbitro, incrementar el uso. Hay que incrementar el uso de la tecnología. Eso va a ser otro reto para el tribunal. El manejo de las redes sociales. Sí, porque hay que enseñarle a la gente. Sí, yo le agregaría también la integración de las juntas receptoras de votos, que siempre han sido los partidos políticos los que han puesto a los miembros. Hoy no sabemos si van a tener la capacidad de hacerlo. Y también, bueno, pero es que en la última ya no fueron los partidos, sino que a propuesta la de... ciudadanización del... Sí, se recuerda. Sí, pero eso ha sido siempre... lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional, que hemos mencionado tantas veces ahora, Ajá, sí, exacto. ellos dijeron que había que ciudadanizar, o sea, había que ir transformando poco a poco las juntas que las proponen los partidos, Ajá. a cambio de ciudadanos. Exacto. Pero realmente la Constitución dice que en la integración de los organismos electorales temporales se garantizará de que no haya un partido sobre otros, ni coaliciones, dice. O sea, siempre al final son los partidos que terminan proponiendo. Sí, porque son gente son personas propuestas por los partidos políticos que no necesariamente son del partido político. Lo que hace el tribunal es verificar que no estén afiliados. Exacto. Pero quien nos propone siempre son los partidos políticos. Ajá. Y lo que hacen es que los líderes locales reúnen dudas de los vecinos y de los que conocen, de la gente de confianza de ellos, y estas son las propuestas que vienen al tribunal. Lo que estoy planteando yo es que no sabemos si los partidos políticos ahora
en las condiciones en que están, tienen, como siempre lo fue Arena y el Frente, maquinarias electorales que tenían presencia a nivel nacional. Yo no sé si van a tener esa posibilidad de generar a nivel nacional propuestas para la Junta Receptora de Voto. Yo creo que va a ser un tema que el tribunal va a tener que irlo midiendo desde ya, porque si no va a tener que ver mecanismos para atraer ciudadanos. Es que la otra opción era esa, me recuerdo, en la última elección, Miguel Ángel. Un listado proveniente de las propuestas de los partidos políticos y otra de la ciudadanía en general. Siempre el tribunal, siempre el tribunal a partir del 2018 hace un sorteo ciudadano y selecciona alguno y los llama para capacitarse, pero nadie ha hecho un análisis de toda esa gente que llama el tribunal, que son como 30,000 personas, cuántos realmente terminan ejerciendo en la Junta Receptora de Votos. Es un porcentaje mínimo. De hecho, yo tuve la oportunidad, siendo magistrado, que me di cuenta porque, por cierto, me invitaron a un evento, a una entrevista, recuerdo yo, en la otra colonia. Y me llega. El invitado, es oyente. Así es, obviamente. El invitado, quien me estaba entrevistando, que también ustedes lo traen aquí a cada rato, Alex Pineda. Ajá. Ese día me manda a llamar como magistrado, me invita y me tiene presente a 2 ciudadanos que han sido electos para ser miembros de mesa. Ajá. Y casualmente una de esas ciudadanas que estaba ahí, muy entusiasmada y participó, le tocaba estar en la junta, en el centro de votación donde yo iba a votar. Así es que fui a buscarla, la saludé a la señora, y la señora, ¿con qué me encontré? Mire, aquí estábamos los 5, habían 3 de partidos políticos y habíamos 2 ciudadanos. De estos, los partidos políticos se pusieron de acuerdo, con 3 va a funcionar esto, y ustedes 2 van a estar aquí de suplente. Y ahí la señora estaba parada a un lado, sin hacer nada. La ningunearon. Ni siquiera pudo firmar el acta para que le pagáramos. Y así ocurrió en varios lugares. O sea, los partidos se ponen de acuerdo en ese sentido. Entonces, lo que quiero plantear es que, no debería ser de piedra, papel o tijera, elegir al presidente, el día de la mañana de la elección. Lo que quiero plantear es que ese mecanismo de los ciudadanos ha sido muy poco. Ajá. Muy poco realmente los ciudadanos que han participado. En la práctica, dice usted, los partidos políticos siguen mandando en la Junta Receptora de Votos. Claro, me imagino que esa amiga ciudadana, si la vuelven a invitar, no va a querer llegar, o sea, luego de esa experiencia que tuvo. Pero bueno, ese es un mecanismo que también le va a meter presión al tribunal, igual como la posibilidad de que el ciudadano presidente de la República en este momento quiera presentarse como candidato. Él no se ha pronunciado todavía, no lo ha dicho nada, no ha dicho nada al respecto, pero la sentencia de la sala abre absolutamente la puerta, la deja abierta para que eso pueda ocurrir. Desde luego, yo escuché también las presiones del vicepresidente de la República. Sin embargo, el vicepresidente, en su propuesta constitucional, de reforma constitucional, el mecanismo que él propone es que se espere un periodo para que el presidente vuelva a presentarse como candidato. Uh-huh. Y con eso se aclara el tema que dejó confuso los nuevamente mencionados, aquellos magistrados de la sala que dijeron que había que esperar 10 años. Sí, con el caso del presidente Saca, ¿verdad? Y que por eso no pasó no pudo participar en la segunda vuelta. Uh-huh. Fue un choque para mí, porque a mí me insistieron tanto mis profesores en la universidad que 5 años había que esperar, 5 años había que esperar. Y aquellos salieron con 10. Y aquellos salieron con 10. Y de hecho, en el mecanismo, cuando en la mesa de trabajo, la comisión ad hoc que trabajó con el vicepresidente la propuesta de reforma, el vicepresidente mandó a llamar, invitó a una reunión a todos los constituyentes del 83, que todavía están algunos sobrevivientes por ahí, y estuvieron presentes, y todos ellos fueron unánimes en decir: nuestra idea al momento de reformar la Constitución fue que había que esperar un periodo, o sea, 5 años. Que en la redacción pudo haber quedado confusa, eso fue otra cosa, pero el espíritu del constituyente fue esa. Y en la propuesta de Félix Ulloa se deja claro eso. Además que se propone que sea de 6 años el periodo. Sí, para que no hayan tantas elecciones. Para que sea cada 3 años. Eso nos lo dijo el vicepresidente, ¿te recuerdas? Aquí pregunta Carlos Recinos algo que, yo no sé si esto está también estipulado. Y si se reelige, que ya no hemos encontrado la palabra, ¿verdad? Todavía. No, si busca ser nuevamente presidente de la República. Si es candidato Nayib Bukele,
¿tendría que ser con el mismo partido con el que llegó a la presidencia o ya puede ser por nuevas ideas? Es otro punto interesante, porque todavía está vigente la ley del transfugismo. O sea, quien ha sido funcionario electo por un partido político no puede presentarse con otro en la siguiente elección. Tiene que dejar pasar una elección para poder ser candidato por otro partido político. Entonces, eso está también... Hay una ley, la ley de transfugismo, sí, que esa es una ley que entiendo yo que fue hecha a propósito porque la gente de Arena y el Frente tenían miedo que le estaban saliendo la gente. Entonces les puso un freno a través de la ley de transfugismo, que igual en la Asamblea se puede cambiar. Claro. Pero eso no sabemos todavía si eso se va a cambiar. Entonces, pero está vigente. Actualmente es que el funcionario que fue electo, mejor dicho, la persona que fue electa para un cargo por público, un partido político, puede declararse fuera del partido durante el periodo, pero no pasarse a otro partido. Tiene que terminar ¿verdad? Tiene que terminar ese periodo. Esperar un periodo y luego puede volver a buscar el cargo. ¿Por qué razón? Volvemos a citar a los 4 amigos de la Sala Constitucional, porque en aquel momento la Sala dijo que había un fraude al elector. Ajá, si exacto. yo me presento por un partido político y después me cambio, le estoy engañando a mi elector. Ajá. Mi elector me eligió con esta forma de pensar, con esta forma de actuar de un partido político y me nombra y me voy por otro. Por eso es que le pusieron esa... porque tiene lógica. La avaló la Sala de lo Constitucional, la ley del transfugismo. Ajá. Entonces el presidente ganó a través del partido Gana. Él Gana. tendría que terminar, ¿verdad?, su periodo como presidente y esperar 5 años para inscribirse con otro partido político, de acuerdo a la ley actual del transfugismo. ¿Es así, Miguel Ángel? De acuerdo a la ley actual. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, al menos antes de este que está ahorita, de forma aparente creo que siempre han dado, porque yo no dudo que hayan habido, que siempre hay problemas sin ¿verdad? Duda. Pero por lo menos se presentaban como eso, daban una sensación de estar de acuerdo como organismo colegiado. No sucede lo mismo con este. Aquí está Julio Olivo abiertamente discrepando. El magistrado Wellman hasta salió en la lista Engel. O sea, hay un problema previo desde ya de credibilidad. Sí. Bueno, ese es uno de los temas que debe tratar al interior del Tribunal Supremo Electoral. Es que independientemente que no se pongan de acuerdo, que discutan entre ellos, eso creo que es normal. Aquí en la confianza, ¿cuántas veces no me discutí con Julio? O sea, y Julio lo dice. En la confianza Julio lo dice también. Pero como profesional, claro que hay que discutir, hay que debatir, y para eso es un organismo colegiado. Claro. Para eso cada quien representa diferentes corrientes del pensamiento político. Desde luego que es así. Pero al momento que vamos a salir al público, hay que dar la imagen del ente colegiado. Que si bien es cierto, yo pude haber razonado mi voto porque no estuve de acuerdo en un tema, pero salíamos. Bueno, hasta Eugenio Chicas y Walter Araujo compartieron claro. magistraturas. Y discutían y habían intereses absolutamente contrapuestos. Pero a la hora de salir, al tomar la decisión, hay que salir todos. De hecho, yo pude haber estado en desacuerdo en un punto y votar en contra, pero al momento de salir, salgo con toda la votación. O sea, eso es fundamental precisamente para generar confianza. En ese tema es fundamental que el tribunal tiene que aprender de manejar sus diferencias al interior, pero públicamente tiene que salir como organismo colegiado, que es lo que la población espera. Pero para eso se necesita también liderazgo, Miguel Ángel. Sí. ¿Lo tiene el actual Tribunal Supremo Electoral? Me imagino que no lo han ejercido, pero lo tienen, claro que sí. Todavía no lo han estrenado. Son la máxima autoridad en materia electoral. No, exacto, pero lo que pasa es... Y lo tienen que ejercer como tal. Ajá. Porque el tema es la desconfianza. O sea, cuando abiertamente, ¿verdad?, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pues si no generan esa confianza, Miguel Ángel. Ese es un reto fundamental que desde ya... Poco o nada se puede creer en el próximo proceso electoral. Hay que salir ya pronto con campañas políticas, hay que salir manejando redes sociales, el tribunal debería estar activo ya preparándose. En este momento el tribunal está preparando su PLAGEL, el Plan General de Elecciones, y su presupuesto, y definiendo
por ejemplo, a dónde va a contratar, si va a someter a licitación la contratación de votos del exterior o la transmisión de resultados, o si ya tienen su sistema. Estas decisiones las tiene que estar tomando en este momento. Y yo recuerdo que hubo organizaciones, porque también aquí andan organismos como el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano, que también ayudan en los procesos electorales. Recuerdo que Naciones Unidas incluso nos financió un curso de manejo de crisis, que estuvimos un día en una jornada. ¿Qué íbamos a hacer nosotros en un momento de crisis? Porque lo peor que puede pasar, y nos lo dijo por cierto un funcionario de la OEA, es que el Tribunal Supremo Electoral, el ente colegiado, al momento de una crisis el día de las elecciones, se quede en silencio, se quede callado. Lo peor que puede ocurrir, tiene que salir diciendo algo. Entonces, hay que aprender a manejar como colegiado. Y hay un momento también de interacción entre los 5 miembros, en los cuales tienen que ponerse de acuerdo también con sus suplentes, porque en el caso del tribunal es un sistema de suplentes distinto al de otros organismos. En este caso, los suplentes acompañan a los propietarios en todas las sesiones. La mesa siempre es de 10, porque están los miembros suplentes también. Entonces, también ellos deben de participar, porque también a la hora de las elecciones dan declaraciones, desde luego. Y en las declaraciones también es otro tema que tiene que aprender a manejar el Tribunal Supremo Electoral. Sí, tener una sola voz en lo que usted dice. Lo ideal sería tener un vocero, eso es lo ideal, pero eso es absolutamente imposible. Me imposible. refiero a congruencia en el mensaje de todos. Y absolutamente tiene que ser un mensaje congruente. Creo que la última vez que dieron declaraciones, Tony, hablaron también que ya estaban empezándose a trazar con el presupuesto para el próximo proceso electoral. Ya deben de estar trabajando en él. Porque hay que salir inmediatamente en estos días ya con el presupuesto. Lo que pasa es que con el Tribunal Supremo Electoral es que, a pesar de que las elecciones son en el 24, los principales gastos se hacen un año antes, porque las elecciones son en febrero o marzo. Entonces los gastos hay que hacerlos en el año previo. Entonces el presupuesto tiene que estar ya para que la Asamblea les autorice. En estas últimas elecciones me alegró mucho ver cómo se les dio casi 50 millones de presupuesto para hacer las elecciones, porque cuando estuvimos nosotros en el tribunal, pues nunca nos dieron más de 28. O sea, hay una gran diferencia. Entonces ahora... Y después le mandaban las facturas al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Para los gastos extras, ¿sí? Sí, eso lo decía el otro tribunal, nosotros no. Nosotros al contrario devolvimos. Gastábamos, nos daban 28 millones, hasta devolvíamos. O sea, pero ahora con todos estos requerimientos, incluso el de nueva tecnología, es que el de nueva tecnología le va a obligar, ya el tribunal puso tecnología en mesa, hoy va a tener que meter voto por internet, necesita tecnología. ¿Y eso cuánto cuesta? Para auditar va a necesitar tecnología, es el dinero y el tiempo, porque hay que contratar con suficiente anticipación. Por ejemplo, ya si tenemos tecnología en mesa, por ejemplo, podríamos aspirar a tener el padrón electrónico, el padrón electoral en el electrónico. Simplemente llegar, enseño mi DUI y pongo el dedo en una máquina e inmediatamente en la computadora que ya la tiene en la mesa va a salir usted es fulano de tal y usted ya votó o no ha votado. Entonces esa tecnología ya existe en varios países. Eso pudiera darse el paso porque ya tengo el instrumental. Lo que usted dice es que si van a dar el paso, que lo den ya incluso más allá. Sí, y que auditen y que utilicen a las organizaciones y a la gente que pueda generar confianza entre los contendientes y a la población para auditar los procesos, para que nos certifiquen, nos den la garantía que nuevamente se está respetando la voluntad del votante. Saludos a Miguel, dice aquí el doctor Roberto Peñachán. Chero, sí, Roberto, un saludo, Roberto, sí, un gran abrazo. No, el magistrado. Claro, cómo no, sí. Usted sabe que con Roberto cumplimos años el mismo día. ¿Y lo celebran juntos? No. No, bueno, en el colegio, alguna vez lo hemos celebrado en el juntos. colegio médico. No. alguna vez. Que lo lleve allá a San Julián. Ya conozco San Julián, claro. Nosotros tenemos, allá fueron ustedes también. No, tenemos pendientes, no hemos podido. Mire, Miguel Ángel, volviendo al tema del presidente de la República, Nayib Bukele, tendrían que cambiarse entonces la ley de transfugismo para que el presidente buscara ser nuevamente candidato. Si es que quisiera ser candidato por nuevas ideas. Lo cual hay que meditarlo, claro, porque si este fue un freno que los partidos políticos, el Frente Arena, pusieron, y los acompañó Gana y el PCN también para evitar que su gente se saliera, habría que ver si Nuevas Ideas tiene esa garantía, que la gente no se le va a salir, para que aflojen eso, ¿no? O sea,
Este es un tema político también, ellos tendrán que ver las condiciones en su momento. Pero de acuerdo a la ley actual, si yo quiero volver a ser candidato, debo de ir por el mismo partido que me eligió en la elección anterior. O sea, tendría que seguir por Gana. Tendría que seguir siendo por Gana. De hecho, sigue afiliado a Gana, igual que el vicepresidente de la República. Siguen afiliados a Gana. Ellos no han renunciado. Bueno, y Gana es un partido aliado Claro. del presidente de la República, pues no habría ningún problema. Sí. Y hace una coalición con nuevas ideas. O sea, hay mecanismos, pues, o sea, eso se puede hacer, pero sí, y lo otro es lo que mencionaba el señor vicepresidente. Si realmente llega a ocurrir esa circunstancia y queremos someternos a la regla, habría que renunciar, dejar el cargo 6 meses antes. ¿Por qué 6 meses, Miguel? Porque la Constitución o ahí lo establece. Es en el cargo de los funcionarios, porque además aquí, en este punto, hay que irse a leer la sentencia de la sala, que es realmente la que dejó la puerta abierta. Ahora, la concentración, de poder del presidente Nayib Bukele, pues es bastante, es evidente, pues, ¿verdad? Es robusta. Es robusta y tiene mucho apoyo popular. Pero ser presidente y dejar el despacho de la presidencia y ya no serlo, hay que pensarlo. Y otro asume, me imagino que se lo está pensando. Sí, sin duda. Además hay otro tema. Porque entonces ya los ministros, la institucionalidad ya no le hace caso a él. Esos 6 meses son así como... Entre comillas. Y sí, ciertamente hay que meditarlo bien. No tengo la menor duda que el señor presidente lo está meditando bien. Él ha demostrado mucha habilidad en ese punto, creo que lo debe estar pensando. Además, hay que recordar que todavía está vigente en la ley de partidos políticos las internas en los partidos políticos para definir a sus candidatos. Y las internas, el plazo máximo para celebrarlas es 6 meses antes a la convocatoria de elecciones. Si convocan a elecciones en octubre, por ejemplo, en abril es el último plazo para hacer las internas. Abril del 2023. O sea, ya a la vuelta de la esquina. Entonces, tienen que haber internas porque los candidatos se eligen en las internas. Ese es otro punto que hay que tener presente también. A propósito tendrían que resolver el hecho de que él sea candidato en las internas siendo presidente de la República en el ejercicio. Ese es un tema que tendrá que evaluar el Tribunal Supremo Electoral, porque después de que se desarrollan las internas, los partidos políticos le informan al tribunal, mire, desarrollamos internas, aquí están las actas certificadas, y el tribunal tendrá que verificar si efectivamente cumple o no los requisitos. Y es otro tema que también hay que tener presente. O sea, sí, 6 meses antes es el plazo máximo para hacer las elecciones internas. 6 meses antes de la convocatoria. De la convocatoria. Sí. Hay que ver cuál es la fecha de la convocatoria de elecciones. Y ahí se corren 6 meses atrás. Y ahí está el último día para hacer las internas de los partidos políticos. Que en todo caso, si fuera con el partido Gana, que tendría que ser con el partido Gana, así como están las leyes en estos momentos, pueden hacerlo un día como trámite, pues. Ahí hay un impasse también, una especie de vacío, porque lo puede elegir un partido político, hacer internas con un partido político, pero posteriormente se ha dado el caso de las coaliciones. De las coaliciones. Eso puede ocurrir después, se hace una coalición y ahí pues entonces, aunque lo haya electo un partido, pero si el partido después dice, mire, nos vamos a hacer coalición, porque nos conviene políticamente, se hace la coalición posteriormente. Sí, con nuevas ideas. Por ejemplo, puede ser con nuevas ideas. Es otro camino. Sí, es otro camino. Miguel, usted, y vi que las traía incluso listadas, anotadas, todos estos factores que están todavía, y así como comenzamos la entrevista, en el aire todavía no resueltos por parte del Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. En algunos casos hay que recordar que también está vigente la norma que prohíbe las reformas a elecciones un año antes. Eso sigue vigente, o sea, un año antes de las elecciones no se puede modificar el código electoral en tema de procesos electorales. Eso nuevamente está vigente, hay que tener presente de tal suerte que ya corre el tiempo. Además hay otros plazos que ya van a empezar a correr. Por ejemplo, un año antes de las elecciones yo ya no puedo cambiar de domicilio. Se cierra, hay una suspensión ahí, es la modificación de residencia, ya no la puedo hacer. Sí, por el tema del voto domiciliar, ¿verdad? De tal suerte que y ese es otro punto también, el tribunal tiene que comenzar a revisar los sectores de votación para darle mantenimiento al voto residencial también. Sí, entonces si las elecciones son en febrero de 2024, ¿verdad?
En febrero del 2023 se cierra el padrón electoral para efectos de modificación de residencia. Sí. Y además tendría que ser hasta febrero del próximo año en donde se den reformas electorales. A partir de febrero del otro año ya todo estaría cerrado. O sea, porque son las reglas del juego con las cuales se va a jugar el siguiente año. Porque hay que estar claro cuáles son las reglas del juego. No vamos a estar cambiando la regla. Claro, ese es el objetivo. Como nuevamente los amigos aquellos nos hicieron cambiar un mes antes de las elecciones y meten el voto cruzado. Esos fueron los Cuatro Fantásticos. Aquellos amigos que hemos mencionado. La anterior sala de la Constitucional. Bueno, la anterior. Anterior a la anterior, sí. Hace dos salas, va. Hace dos salas, correcto. Es cierto, en esas elecciones, un par de, mes y medio. Por eso es que después la Asamblea dice, no, un año antes no se puede modificar la regla. Por eso que se introduce el voto cruzado 2 meses antes de las elecciones, con lo complicado que es eso. Bueno, que costó, Alfredo Brand dice, buenos días, equipo del Corre-Corre de la Mañana, y al señor magistrado, ex magistrado, pero igual le queda. Muchas gracias por aclararnos los temas importantes para las siguientes elecciones. Y él, por lo que estoy viendo, es de los entusiastas de que el presidente de la República sea candidato a una... lo que está diciendo. Sí. No, es que dice, por lo que se ve, estoy de acuerdo de que al final habrá coalición de Nuevas Ideas y Gana para que el presidente Bukele sea nuevamente candidato presidencial. Sí, me estoy planteando escenarios que pueden ocurrir. Que la ley permite que ocurran. Igual puede ocurrir que el señor presidente diga, no voy, no me reelijo, y mejor busca un candidato que puede hacer de su confianza cercano para que siga. Hay suficiente fuerza en la votación para que otra persona que el presidente acompañe, se puede elegir. También eso puede ocurrir. Sí, porque si no... Y en la otra elección se elige el presidente. También puede ocurrir, o sea, hay tantos mecanismos. Son posibilidades. Son posibilidades que hay que tenerlas, o sea, y uno como ciudadano tiene que estar informado sobre esto, de todas las cosas que pueden pasar. Ahora, la oposición critica a quienes promueven porque supuestamente hay una normativa vigente en la Constitución que dice que es penado promover una reelección presidencial. Hay toda una historia de golpes de Estado y de personas que se quedaban en el cargo en los siglos pasados. O sea, eso está lleno de golpes de Estado y de personas que se quedaron, como el general Martínez, gente que se quedó por años en el poder. Entonces, ahora, ¿cómo se concilia ese artículo de la Constitución con la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Siendo de estricto cumplimiento. Habría que hay que agregarle eso siempre. Siempre hay que agregarle eso, sí. Habría que preguntarle a los magistrados que aclaren ese punto, pues cómo compatibiliza su decisión con otra normativa que está ahí vigente. O sea, realmente el aplicador, al que va a aplicar la normativa, es un ejercicio de integración de la normativa. A uno eso le toca como aplicador, ver qué decía esto, y tiene uno que analizar cuál norma prevalece sobre la otra. Hay que hacer un ejercicio de Pero como la Sala de lo Constitucional es la que legalmente interpreta la Constitución de la República, y sus sentencias son en base a sus interpretaciones de la Constitución de la República. Otra plana que hicimos fue esa, que era el máximo intérprete de la Constitución. Esa es otra plana que nos hicieron hacer, que era el máximo intérprete de la Constitución. En temas electorales, también. En todo. También en temas electorales. Esa fue otra discusión que tuvimos, pues. Y entonces, ¿en qué momento el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral? Supremo electoral. Es Tribunal Supremo. Realmente, en el fondo, no lo es. No lo es. Porque prevalecía siempre las decisiones de Sala Constitucional. Nos quedan 5 minutos, Miguel Creo Ángel. que tenía otros... Sí, otros asuntos no resueltos. Pendientes, Bueno, yo ya les enlisté las cosas que creo yo que van a generar presión y que el tribunal debe tomar atención desde ahora. Los tiempos a tener en cuenta, que ya viene la modificación para la residencia, que es un año antes. Las internas, ya nos van a venir las internas. Ahorita están en la preparación del PLAGEL. Hay que tener tiempo suficiente para adquirir la tecnología, para contratar a las empresas, para que no estar un mes antes haciendo modificaciones. En esto los informáticos 15 días antes de las elecciones, si ya no les salió las cosas, ya no les salió. O sea, ya entonces hay una especie de parálisis de los informáticos ahí, que ya
Entonces, no, hay que hacerlo con suficiente anticipación. Tiempo, sí. Con tiempo. Miguel Ángel, entonces, a ver, en tema de términos, dijeron que las internas deberían ser 6 meses antes de la convocatoria de elecciones. Sí. Hasta 6 meses antes. Pueden ser un año antes. Ese es el último pedido. ¿Cuánto es el último, dijiste tú, febrero? Tendría que ser febrero del otro año para las reformas electorales. Sí, febrero. Sí, eso es para reformas electorales. Y para cambiar de residencia, de domicilio. Yo no puedo cambiar de residencia un año antes. Ahora, para las internas, como el periodo máximo es 6 meses antes de la convocatoria de elecciones. Si la convocatoria fuese en octubre, 6 meses antes estamos en abril. Abril 2023. El mes de abril sería el último mes para hacer, abril 2023, para hacer las internas. Si todavía no está resuelto el hecho o sea, el presidente Nayib Bukele tendría que correr, si quiere ser candidato, en internas en abril del 2023. 2023. Ese es el plazo que tendría él como para manifestar que quiere buscar la reelección, ser candidato. Ser candidato, sí, correcto. Ahí nos daríamos cuenta. Sí, ahí nos daríamos cuenta. Y entonces eso significa que no tendría que renunciar 6 meses antes, sino que mucho antes. No, él se somete como candidato, pero para ser candidato ya a la elección, en las internas, pues él manifiesta su deseo de ser candidato en las internas. Puede participar en las internas sin haber renunciado. Estando en el ejercicio. Estando en el ejercicio. Ok. Sí. Ajá. Puede seguir. Pero ahí es donde él destaparía su decisión. Sí, correcto. Abril del 2023. Interesante dato. Sí, sí, claro. Ajá. Ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Si es que no hay reforma, ¿verdad? Sí, otros tiempos a tener en cuenta es que ya el próximo, un año antes también, hay que determinar, el tribunal lo tiene que hacer, cuántos regidores se van a elegir por municipio. Hay que pedir información a la DIGESTIC para ver cómo está el censo de población y se determina el número de regidores. Eso el tribunal lo hace saber, se lo hace saber a los partidos para el efecto que vayan preparando sus candidaturas en relación al número de regidores por cada municipio. Que depende de la población. Que depende del número de población. No son el mismo número de regidores para todos los municipios. El Código Electoral da una regla ahí de cuántos regidores por cada población, por cada cantidad de votantes. Por cada ciudadanos, miles de ciudadanos. De ciudadanos, sí. O cientos de ciudadanos. Y otro tema que siempre da que hablar son los temas, el tiempo de la campaña electoral. ¿Ve? Ya vendrá la campaña, cuánto de la campaña electoral, empieza ese tema y ya Julio Olivo salió diciendo de que necesita que le den más dientes para efecto de sancionar, porque las multas son muy pequeñas. Pero mire, Miguel Ángel, pero eso nunca lo han cambiado. ¿Cuántos años tenemos de estar hablando de que prefieren pagar la multa? Sí, y no cumplir la ley de adelanto de campaña política. Yo lo dije en varias ocasiones. Creo que lo mejor es que desaparezcan esos, porque además ahora con esto del tema de las redes sociales, pues sí, se va a controlar la campaña en redes sociales. Es que me acuerdo que solamente aplicaba para radio, prensa escrita y televisión y que tenían que agregarse. Sí, y vía pública. Y vía pública. Y redes sociales. No estaba. Pudiera estar, y nosotros, de hecho, yo recuerdo haber hecho algún par de sentencias al respecto, pero toda vez que se evidenciara que era campaña pagada. Por ejemplo, los cintillos que aparecen cuando uno abre las redes sociales, ahí hay cintillos. Si esa era campaña pagada, esa sí podía ser sancionada. Pero si yo en mi muro pongo y digo, mire, yo quiero ser candidato, a ver cuántas denme like y me apoyan, y empieza la gente y eso yo lo estoy haciendo, como que yo me pare allá en la plaza pública, mire, quiero ser candidato, pues eso sí que me lo va a prohibir. Pero ese es otro punto que también va a generar tensión y son plazos que hay que tener presente también. ¿Y la campaña política es? La campaña política es cuando yo estoy pidiendo directamente el voto, cuando yo estoy promocionando la imagen de una persona que va a ser candidato, o estoy promocionando un plan o un programa que yo desarrollaría en caso de ser candidato. Esa es campaña. Esa es campaña política. Esa también otra sentencia de los amigos de la sala definió esos términos, los definió y el Tribunal Supremo Electoral lo siguió. Lo tomó también en su jurisprudencia el Tribunal Supremo Electoral. Y recordemos que, son 4 meses para alcaldes y diputados. No, son 4 meses para presidente. Es un mes para alcaldes y diputados, 2 meses para diputados. Para alcaldes 1 mes, para diputados 2 meses y para el presidente 4 meses. 4 meses. Muy bien. Ok, son las 9:01. Por el momento, lo único que se sabe es que el Partido País
anunció que la aspiración presidencial de Gerardo Aguado, quien se iba a presentar como candidato presidencial del instituto político, ha quedado sin efecto. Ese es otro tema que tiene que estarse definiendo, los nuevos partidos políticos. Ahorita están con las firmas, sacando, y a ver si salen a tiempo. Ok. Bueno, usted puede volver, es más, le recomendamos que vuelva a escuchar esta entrevista porque Miguel Ángel Cardosa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, nos ha dado un montón de datos interesantes a tomar en cuenta. Datos que no había escuchado. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, okay. No los había escuchado. Es una entrevista instructiva. Sí. Atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.